Queridos amigos, me da mucho gusto saludarles. Mi nombre es Danilo Obando. Vamos a continuar nuestro comentario sobre el libro de Apocalipsis y en esta ocasión estaremos considerando del capítulo número 2, el párrafo número 20. La escritura nos dice así: pero tengo algunas cosas contra ti. Tú toleras a Jezabel, esa mujer que se llama profetisa, pero que seduce a mis siervos y los lleva a incurrir en inmoralidad sexual y a comer lo sacrificado a los ídolos. Así como lo manifestó el Señor a la iglesia de Éfeso, ahora revela a los creyentes de Tiatira lo que no están haciendo de manera correcta. Pero tengo algunas cosas contra ti. Como hijos e hijas de Dios, debemos procurar de manera minuciosa que el Señor no tenga que hacernos ver lo que no hacemos bien. Tratándose de lo cotidiano, hacer algo de manera descuidada o incorrecta puede en determinado momento resolverse con un cambio de actitud y de rutinas. Hoy fui exhortado a cambiar mis hábitos de higiene dental por la especialista que nos atiende, pero porque algunas de mis rutinas me están causando deterioro en mis encías, por lo que, perdón, por lo que he de aplicarme y hacerlo conducente para impedir que sea yo mismo quien arruine mi condición dental. Es él o la especialista quien nos puede orientar y corregir al respecto. El asunto de la iglesia de Tiatira es mucho más delicado y trascendente que el ejemplo citado, pero el principio es el mismo. Es el especialista, y en este caso el Señor Jesucristo, quien puede diagnosticar lo que un grupo de creyentes hace o no de manera correcta, y corregirlo es lo único que nos ayudará a permanecer siendo parte de su iglesia en esta tierra, por la que pronto ha de venir. Tú toleras a Jezabel. Jezabel significa falso maestro, y en el primer libro de Reyes, en el capítulo 16, entre los párrafos 29 y 33, se menciona a una mujer que llevaba ese nombre, con quien el rey de Israel, Ahab, se casó. Ahab sirvió y adoró a los dioses paganos, haciendo que la ira de Dios se encendiera contra el pueblo. Luego, en el verso 4 del capítulo 18, se acusa a esta mujer de haber ordenado la matanza de los profetas del Señor. En el verso 19, el profeta Elías manda a Ahab que se reúna con todo el pueblo en el monte Carmelo con los 450 profetas de Baal y los 400 de Acera, que Jezabel alimentaba. Así lo hizo, y entre los párrafos 20 y 40 se desarrolla el enfrentamiento entre los sacerdotes de Baal y Elías, y el enfrentamiento entre los dioses de aquellos y el Dios de Israel, dando por resultado la decapitación a manos de Elías de aquellos profetas de Baal. Por esa acción, en el capítulo 19, verso 2, Jezabel amenaza de muerte a Elías, y en el capítulo 21, en los párrafos del 1 al 16, ante la debilidad de Ahab, Jezabel añade una vileza más y se propone asesinar a Nabot, un vecino, para usurpar su viña, y lo logra. Finalmente, en el segundo libro de Reyes, en el capítulo 9, versos 30 al 37, se describe el trágico final de Jezabel, conforme lo había anunciado el propio Elías. Con esto en mente, podemos entender que la acusación de Jesús a los de Tiatira es muy grave. Tolerar es permitir. El nombre Jezabel implica todo lo malo y corrupto que puede ser una persona, principalmente una mujer. Así como la traición está asociada al nombre de Judas, así toda malignidad se puede relacionar con Jezabel. Según algunos comentarios, el propio responsable de la iglesia de Tiatira estaba unido a una mujer de esas características. Sucede, cuando los padres toleran la maldad de sus hijos, se hacen cómplices de ellos, como sucedió con Elí, el sacerdote, y sus hijos, hasta que Dios impuso una grave sanción. En el matrimonio es nefasto
pero en la iglesia del Señor, peor aún, esa mujer que se llama profetiza. Definitivamente en esa congregación se daba lugar a una mujer que hacía las veces de profetisa, a quien Dios no respaldaba. Y si Dios no respalda a un profeta, quien lo hace es el diablo. En su carta a los cristianos de Corinto, Pablo argumenta que la mujer debe tener señal de autoridad sobre su cabeza por causa de los ángeles. Así, cuando una mujer se desliga de su autoridad, pierde la protección que su autoridad representa y queda a merced del engaño del enemigo. Cuando eso sucede en el ámbito de una comunidad de fe, el resultado es trágico, porque la doctrina que dicta una mujer movida por ese espíritu provocará una total desviación de la sana doctrina del Evangelio de Cristo, pero que seduce a mis siervos. Una persona de aparente espiritualidad es una verdadera gangrena para el cuerpo de Cristo, y más si cuenta con el descuido de la supuesta autoridad, y los lleva a incurrir en inmoralidad sexual. La sensualidad no es compatible con la espiritualidad, son antagónicas. Pablo escribió al respecto en su carta a los cristianos de Galacia, en el capítulo 5, versos 16 al 23, de donde tomamos el número 17. Porque el deseo de la carne se opone al espíritu y el del espíritu se opone a la carne. Y estos se oponen entre sí para que ustedes no hagan lo que quisieran hacer. La inmoralidad sexual es fornicación en cualquiera de sus manifestaciones, y Dios ha establecido que los fornicarios no entrarán en su reino. Y a comer lo sacrificado a los ídolos. Para aquellos creyentes la comida era un tema de la mayor relevancia, porque muchos de ascendiente judío confrontaban la libertad de los creyentes gentiles. Pero en cuanto a lo sacrificado a los ídolos, la prohibición era definitiva, y quienes eran contaminados con una vida sensual ignoraban lo establecido por el Señor al respecto. Usurpación de autoridad, falsa espiritualidad y la promoción de un ambiente de inmoralidad y perversidad son las medallas de Jezabel. Estemos atentos, porque el Espíritu nos advierte con toda oportunidad. Bendiciones y paz. Nos vemos en la siguiente.